Hola amigos del Excel, hoy os quiero mostrar con código Visual Basic cómo ocultar o mostrar hojas para que se vea vuestro trabajo de una forma más dinámica. Lo que tenemos son unos botones en los cuales les hemos asignado unas hojas y picando en el botón te muestra solamente esa hoja. Como podéis ver, solamente hay una y por más que queramos mostrarla no te deja mostrar otras hojas, solamente la que está visible. Es ir pasando por cada una de ellas y evidentemente para un caso de emergencia tendrías un mostrar todo que te las recupera todas. Recordar que para una macro la podéis llamar mediante un botón o podéis asignarle un acceso rápido mediante teclas. Yo en el ejemplo os he querido poner el botón, pero por norma general lo que hago es una combinación de teclas. Vamos a ver el código. Nos vamos a programador, Visual Basic y aquí está el código. Como podéis ver es muy sencillito. Se compone de dos macros principales y después una pequeña macro por cada uno de los botones. Yo lo he querido hacer así ya que si necesito agregar alguna hoja nueva, con duplicar la macro y cambiar la hoja a la que tiene que ir, ya está. De otra forma, si no tienes los módulos por separado, cada vez que vas a llamar a una hoja, vas a tener que estar programando y repitiendo el código ocultar en todas ellas. Vamos a correr el código para que se entienda mejor. Vamos a hacer esto más pequeño. ¿Vale? Y ahora vamos a bloquear y vamos a apretar hoja 1. Lo que quiere decir es que tiene que ocultar todas las hojas menos la hoja 1. Bien. Llama a mostrar todas las hojas para confirmar que estén todas abiertas y no de error a la hoja que queremos mostrar. Se va a mostrar. Esto lo que hace es que no podamos ver los saltos de página y ahora lo que va haciendo es correr y mirar si está visible. Una hoja, dos hojas, tres hojas, cuatro hojas. Cierra el salto de página y ahora viene cuando va a buscar la hoja que la hemos llamado, que es la hoja número 1. Mira si la hoja se llama número 1, llama a la hoja número 2, no es, y la guarda. Hoja número 3 no es y la guarda, y hoja número 4 no es y la guarda también. Y ahora ya ha terminado el bucle y posiciona el cursor en la celda A1. Vamos a repetirlo con la hoja número 3. Volvemos a lo mismo. Te va a mostrar todas las hojas. Muestra la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3, la hoja 4. Continúa el código. Vamos a mirar la hoja número 3. La hoja 1 no la necesita y la esconde. La hoja 2 no la necesita y la esconde. La hoja 3 la necesita y la salta. Y la hoja 4 no la necesita y la esconde. Vuelve a la hoja 3 y se posiciona en la celda A1. Esto es un ejemplo con las variables puras. Ahora vosotros solo tendríais que sustituir hoja 1, hoja 2, hoja 3 por el nombre que queráis asignarle a esa hoja o a esa variable. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.